Muy buenas noches, mis queridos hermanos y hermanas. Un viernes más que estamos juntos acá en el canal por Antonio Pizarro, La Voz en el Desierto. Que el Señor los bendiga grandemente. Hoy día, mis hermanos, vamos a estudiar un tema que el Señor nos ayude con su Espíritu Santo a entenderlo y ver los engaños que tiene el diablo. Hoy día vamos a estudiar la falsa divinidad. Como en la Biblia, nosotros sabemos muy bien que existe el Dios Padre, existe el Señor Jesucristo y existe el Espíritu Santo de Dios. Esto forma la divinidad de Dios. Pero existe una imitación de la divinidad. Y vamos a ver que el diablo, hermano, en todo imita a Dios, pero el diablo lo lleva a lo malo. Hoy día vamos a analizar juntos la falsa divinidad de Satanás que engaña a muchas personas. Aquí en el libro de Apocalipsis capítulo 20 y el versículo 10 aparecen, mis queridos hermanos, estos tres elementos. El diablo, que es el dragón, la bestia y el falso profeta. 20:10 dice, y el diablo dice que los engañaba, dice, fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados de día y noche por los siglos de los siglos. Aquí la palabra de Dios, mis queridos hermanos, es bien interesante acá. La Escritura dice que Dios va a destruir. Yo he estudiado, ¿cierto?, con ustedes el lago de fuego. Aquí la palabra atormentado es la palabra basano, que significa encarcelado por los siglos, es decir, que nunca más van a volver a la vida. La Biblia es bien clara, dice que el diablo va a ser quemado hasta ser transformado en ceniza, como los hemos estudiado. Pero esto no es el tema de hoy día. La Escritura dice, aquí se mencionan tres personajes. El diablo, aparece la bestia y el falso profeta. El diablo, mi querido hermano, en la falsa divinidad, él quiere ser el padre. La bestia, como vamos a estudiar, es una imitación del Señor Jesucristo, oscureciendo el plan de la salvación. Y el falso profeta es una falsa manifestación del Espíritu Santo de Dios. Y aquí se forma esta falsa divinidad. Ahora nos podríamos preguntar nosotros qué es lo que busca el diablo con esto, porque el diablo siempre tiene un motivo, tiene el de llevar a la gente a la perdición. Vamos a estudiar claramente que la palabra de Dios, el diablo siempre ha querido algo, mis queridos hermanos. El diablo quiere él ser adorado. Por eso él de manera engañosa hace que los seres humanos lo adoren y otros que lo adoran de manera directa, como los cultos satánicos, ¿ya? Vamos a ver acá Isaías el deseo que él tiene. Siempre ha tenido este deseo. Aquí en Isaías capítulo 14 y el versículo 12, que habla de la caída de este querubín. 14:12 dice, ¿cómo caíste, dice, del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. El diablo debilita a las naciones. El diablo debilita el carácter de las personas. Tú que decías en tu corazón, en sus emociones, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. Él quería tener su propio trono. Por eso él se rebela contra Dios. En el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, y sobre las alturas de las nubes subiré. Y aquí donde aparece una parte interesante. Seré semejante al Altísimo. Él quería ser semejante a Dios, quería ser su propio Dios. No reconocer más la soberanía de su Padre, el que él lo creó. Ahora, mis queridos hermanos, el diablo quiere ser adorado. Eso es lo que él busca. Y ha llegado tan lejos que cuando tentó a Jesucristo, hasta el mismo Señor Jesucristo le dijo que le daría todos los reinos y su gloria si Jesús lo adoraba. Ahora vemos nosotros que existen varias maneras de, hermanos, de adorarlo. Una de ellas es la idolatría, los ídolos, ¿ya? Todas las culturas han adorado ídolos. Esa es una manera como adoramos la divinidad del diablo, por llamarlo así, aunque no Dios, aunque la Biblia le llama el Dios de este siglo, ¿ya? Aquí en 1 Corintios capítulo 10 aparece cómo es adorado este personaje. Aquí en 1 Corintios 10, versículo 19 dice San Pablo bajo inspiración, ¿qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo, o sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que los gentiles se sacrifican, a los demonios los sacrifican. Interesante. Cuando uno adora
los ídolos, de cualquier tipo de ídolo, construido por las manos del hombre, uno no está adorando a Dios. Dice la Escritura que está adorando a los demonios y no a Dios. No quiero, dice, que vosotros hagáis partícipe con los demonios. Una forma, cierto, de idolatría. Existe el espiritismo, las ciencias ocultas. La Biblia también habla acerca de otros dioses que muchas veces no los consideramos como dioses, pero también la Escritura dice. Vamos a ver acá Efesios 3:19. Filipenses 3:19. Mire, para algunas personas, ¿qué es tu Dios para ellos? Aquí dice en el versículo 19 de Filipenses 3:19. Dice, el fin, dice, los cuales, dice, será perdición. Y aquí es donde aparece este Dios, cuyo Dios es el vientre. Cuyo Dios es el vientre, cuya gloria, dice, es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Aquí la Escritura dice, cuyo Dios es el vientre. La Biblia, hermano, dice claramente que un Dios también puede ser cuando nosotros somos glotones, cuando nosotros comemos. Ahora en los tiempos de los romanos eran terribles. Se registra la historia, hermano, que los romanos hacían 40 días comiendo. Y muchas veces, hermano, imagínense que vomitaban para botar la comida para seguir tomando y comiendo. Por eso el comer en exceso, hermano, daña nuestra salud. Tenemos que alimentarnos de manera sana y no buscar ciertos apetitos que son pervertidos, que dañan nuestra salud. Por eso la Escritura dice acá que hay otro Dios que, además de los ídolos, es el Dios de los placeres, de la comida. A veces no la comida que Dios creó para comer, sino lo que a veces nos daña, lo que da diabetes, hipertensión, lo que daña nuestra salud, y con los años llegamos muy arruinados y enfermos. Cuidemos el templo de Dios, que es nuestro cuerpo. Vamos a ver, aquí también hay otro Dios, ¿ya? Vamos a ver acá en San Mateo 6. Aparece otro Dios, San Mateo. Vamos a ir a San Mateo, mis queridos hermanos. San Mateo capítulo 6 y el versículo 24. Dice, Dios y las riquezas. Este texto, hermano, dentro de las iglesias se ha mal interpretado. Hoy día vamos a ver la palabra correcta que aparece aquí en el griego, ¿ya? Dice acá, Jesús dijo, ninguno se puede servir a dos señores, porque dice, o aborrecerá, dice, el uno, o amará al otro, o estimará, dice, al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y las riquezas. Entonces aquí, cuando leemos este texto bíblico, mis queridos hermanos, como da a entender que no es bueno tener meta en la vida, tener dinero, tener propiedad, porque es un pecado, y eso no es así. La palabra griega que aparece acá como riqueza no es la riqueza que conseguimos con nuestro trabajo, la que nos han heredado nuestros padres o la que hemos conseguido con esfuerzo. La palabra griega que aparece ahí es mamón, que era un dios. Por eso algunas Biblias traducen acá la palabra, no pueden servir a Dios ni las riquezas injustas. Es decir, que cuando aparece la palabra griega para riqueza, está hablando de las riquezas injustas. Son las que se consiguen quitándole, robándole, arrebatándole, utilizando a veces vacío de la ley para quitarle las tierras a otro. De eso viene hablando acá la Escritura, cuando nosotros le quitamos a otro la riqueza. O muchas veces, ¿cierto?, de una manera corrupta podemos conseguir, hoy día, ¿cierto?, podemos hacernos nosotros ricos ocupando una carta negra, ¿cierto?, a veces vendiendo cosas que dañan a otros. Por eso, mi querido hermano, ahí aparece. Pero nosotros, eso puede ser un Dios. El amor al dinero, la codicia, pero no las cosas que hemos conseguido con nuestro esfuerzo. Otro Dios. También la Escritura dice, hermano, que estos son los dioses. El diablo quiere ser adorado en esta falsa, ¿cierto?, divinidad de Satanás, y él es como el Padre. Ahora la bestia, como leíamos nosotros, también aparece la bestia. La bestia es el anticristo. La bestia es un falso que entendamos mal el plan de la salvación. Si vamos nosotros aquí al libro de Apocalipsis, vamos a ver que la bestia tiene algo bien interesante. Él ataca el plan de la salvación. Vamos a ver acá Daniel. Vamos a ir a Daniel. Daniel capítulo 8, vamos a ver que el anticristo, la bestia, lo que quiere es que no comprendamos el plan de la salvación. Por eso se llama anticristo, se pone en el lugar de Cristo, tapa a Cristo, tapa su santuario.
Daniel capítulo 8 y el versículo 10 dice: y se engrandeció hasta el cielo. La bestia, el anticristo, se engrandeció hasta el cielo. Dice, y parte del ejército de las estrellas echó por tierra. Cuando hizo caer a los ángeles, hoy día son los demonios. Así que el diablo se trajo del cielo parte de los ejércitos de las estrellas, la tercera parte de los ángeles. Y las pisoteó, dice. Aún dice, se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, se engrandeció contra Jesús. Y dice, y por él fue quitado el continuo sacrificio, y en el lugar de su santuario fue echado por tierra. Aquí aparece la palabra santuario. El diablo, hermano, quiere oscurecer el santuario de Dios. ¿Cuál es la verdad del santuario de Dios? Que Cristo Jesús murió y está intercediendo por nosotros en los cielos. No existe nadie que pueda interceder ante el Padre. Vamos a ver acá en 1 Timoteo, hermano, que la escritura es bien clara. Existe un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. 1 Timoteo, capítulo 2, y el versículo 5, es bien claro acá la palabra de Dios. Dice acá, porque dice, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Esa es la verdad. Existe un solo mediador entre Dios y los hombres, que es el Señor Jesucristo. No intercede los santos, no intercede María. Un día escuchando yo a un pastor, ¿cierto? Muy conocido dentro de la iglesia adventista, él utilizaba las bodas de Canaán. Y él decía que la Virgen había intercedido ante Jesús para decirle que le ayudara al problema. Al final el Señor Jesucristo, ¿cierto? Logra el Señor Jesucristo ayudarlo. Pero aquí es totalmente, lo saca fuera de contexto. Porque ella, mis queridos hermanos, intercedió o habló con Jesús para que le subiera el problema acá en la tierra. Pero el Señor Jesucristo en la obra, ella intercedió por el vino, ¿me entiendo? Porque al final el Señor Jesucristo transformó el agua en vino. Pero en cuanto a la salvación, no hay nadie que pueda interceder en los cielos por la salvación. Nadie. El único que intercede ante el Padre es el Señor Jesucristo. Por eso San Pablo acá dice claramente que existe un solo mediador entre Dios y los hombres, y es Jesucristo. Así que vemos ahí, hermano, por eso el anticristo quiere tapar este misterio celestial en el santuario, el plan de la salvación. Y el falso profeta sería un falso entendimiento y percepción del Espíritu Santo de Dios. El falso profeta no hace entender a veces a la gente cristiana que es el Espíritu Santo de Dios. En primer lugar, vamos a ver con qué propósito el Espíritu Santo iba a ser enviado acá a la tierra. Aunque el Espíritu Santo siempre ha estado acá en la tierra, estuvo participando en la creación. Pero vamos a ver acá, por lo menos, unos pasajes para que podamos entender cuál es el propósito del Espíritu Santo de Dios. San Juan capítulo 14. San Juan 14, versículo 26. Vamos a ver qué dice el Señor Jesucristo. San Juan 14, 26 dice San Juan, mas el Consolador. El Espíritu Santo es el Consolador. Como Jesús ya no iba a estar presente físicamente, iba a comenzar su obra en el tercer cielo, queda acá el Consolador. El Espíritu Santo, a quien el Padre se enviará en mi nombre. Y mire lo que dice aquí a continuación. Él os enseñará todas las cosas. ¿Qué iba a hacer el Espíritu Santo? Nos iba a enseñar, nos iba a hacer entender la palabra de Dios. Y nos recordará todo, dice, lo que yo os dicho. Aquí aparece algo bien interesante. Cuando Cristo, hermanos, predicó, no existía el Nuevo Testamento, porque los apóstoles escucharon nomás lo que Cristo decía. Pero después el Espíritu Santo le ayudaba a recordar para que ellos registraran y para que hablaran. Así que una de las obras del Espíritu Santo es enseñar y recordar. ¿Cómo puede ser posible, hermanos, que hay iglesias que están llenas del Espíritu Santo, ni el líder entiende nada, ni los hermanos entienden nada? Eso no es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos enseña y nos recuerda. Vamos a ir ahora a San Juan 16, 8. Mire lo que dice acá la Escritura, la obra del Espíritu Santo acá. 16:8 dice, cuando venga el Espíritu Santo, hermano, convencerá, dice, al mundo de pecado. Convencerá al mundo de pecado. Es decir, que el Espíritu Santo es el que nos amonesta, esto es pecado, esto es malo. Y el Espíritu Santo es el que nos ayuda a vencer
porque la Biblia y la palabra de Dios están conectadas, el Espíritu Santo está conectada con la palabra de Dios, porque al Espíritu Santo se llama la espada del Espíritu, se le llama el instrumento de Dios, la Sagrada Escritura y el Espíritu Santo, hay una conexión, hermano, indivisible. Por eso el Espíritu Santo, mediante la Escritura, nos dice lo que es malo. Y mira lo que dice acá San Juan 16, y el versículo, aparece algo muy importante en la obra del Espíritu Santo. En el versículo 13 del mismo capítulo dice: pero cuando venga el Espíritu, dice, de verdad, mira qué importante, dice, Él os guiará a toda verdad. Interesante, aquí otra obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos va a conducir a la verdad, hermano. Eso es algo muy importante. Por eso le digo yo, hermano, que aquí vemos nosotros la falsa divinidad. El dragón, el diablo, quiere ocupar el lugar del Padre. Este falso sistema de no entender bien la salvación, la bestia, es el trabajo de la bestia. Y el falso profeta representa no tener claro, ¿cierto? Él engaña, ¿no? Que no entendamos el Espíritu Santo de Dios a su cabalidad. Hermano, después vamos a estudiar también los dones de lengua que aparecen en la Biblia, en la palabra de Dios. Pero no hay que confundir, ¿cierto? El don de lengua, que como dice la palabra de Dios, tiene que haber un intérprete para interpretar. La Biblia también habla de lenguas angelicales, y en el caso del Pentecostés, que fue un habla entendible. Pero, hermano, cuando dice la Escritura que si hay alguien que habla en lengua, tiene que haber un intérprete. Es decir, hermano, que el lenguaje que habla una persona en lengua no son balbuceos, sino que tiene que ser un idioma. La palabra lengua significa idioma. Y tiene que haber un intérprete para que la iglesia pueda entender lo que la persona diga. Y la Escritura dice que habla en lengua y no se pueda entender, que signifique solo. Pero sí, hermano, todos los idiomas tienen un significado. Todos los idiomas tienen un día vamos a hacer un estudio para abordar ese tema. Pero la obra principal del Espíritu Santo, mis queridos hermanos, es guiarnos a toda verdad, toda justicia, convencernos de pecado y fortalecer la iglesia y dar dones dentro de la iglesia. Mis queridos hermanos, que el Señor los bendiga. Es mi deseo, cierto, y oración. Suscríbanse al canal. Compartan estos temas con otras personas. Y vamos a hacer una oración para que nosotros podamos, ¿cierto?, adorar a la verdadera divinidad, al Creador del cielo y de la tierra. Vamos a cerrar los ojitos. Padre bendito que estás en lo alto de los cielos, Señor, te damos las gracias por estudiar tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, a poder apreciarla, comprenderla. Y que este mensaje, Señor, durante esta noche, durante la semana, durante los años que dure este mundo, Señor, pueda alcanzar algún corazón. Te pedimos todo esto, Señor, en nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Que el Señor los bendiga. Nos estamos viendo, mi Dios, hermano.